El capítulo, hermano, que continúa narrando para nosotros, continúa este capítulo anunciando a toda gente de toda tribu, nación, los juicios que Dios traería sobre la creación y sobre los hombres por causa del pecado de ellos. El domingo pasado nosotros estuvimos enfocándonos en el capítulo 8 y estuvimos viendo, hermanos, las primeras 4 trompetas que anunciaban que Dios iba a traer juicios sobre la creación. Hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro que nos presenta un resumen de cómo Dios ha llevado a cabo en la historia de la humanidad el programa de redención que desde antes de la fundación del mundo Él había determinado llevar a cabo. El libro de Apocalipsis, hermanos, es el resumen, contiene, hermanos, el resumen de cómo Dios guía la historia de la humanidad a su punto culminante, que es el regreso de Jesucristo y el establecimiento de su reino. Y esta es una verdad que hemos visto y hemos estado viendo a través del libro Apocalipsis y que estaremos mirando hasta que terminemos de considerar este libro. Amados hermanos, pero no solamente el libro Apocalipsis, sino también toda la Biblia es acerca de Cristo y cómo Dios, por medio de Él, lleva a cabo su propósito de redención en la historia a través de actos de liberación y a través de actos de juicio. Hermanos, si usted ha leído el libro de los Salmos, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que el libro de los Salmos contiene una gran variedad de salmos que hablan acerca de precisamente la manera en que Dios lleva a cabo el plan de redención en la historia. Vamos a encontrar salmos imprecatorios, que son los salmos que contienen oraciones de parte de los justos, súplicas a Dios, para que Dios, hermano, lleve a cabo su propósito redentor a través de juicio sobre sus enemigos. Pero también vamos a encontrar salmos que hablan acerca de Cristo. Son los salmos mesiánicos que anuncian que iba a venir un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Yo creo que uno de los salmos que habla con más claridad, con mucha claridad acerca del plan redentor de Dios en la historia es el Salmo número 2. No sé cuántos de ustedes han leído este salmo, pero el Salmo número 2 describe no solamente cómo Dios va a llevar a cabo su plan de redención en el mundo a través de Jesucristo, sino que también describe la necesidad que tenemos de ese plan de redención. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 2, nosotros, hermanos, leemos de esta manera, dice la Biblia en el Salmo 2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice el texto, hermano: el que mora en los cielos se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Y amados hermanos, el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros describe con detalles cómo luce este hablar de Dios con furor a los hombres pecadores. El Salmo 2 describe, hermano, la rebelión del hombre y esa inclinación malvada del hombre en contra de Dios. Y también describe la respuesta justa de Dios. Dice el Salmo: el Señor se burlará de ellos. Porque no hay hombre, no hay multitud de hombres, no hay nación, no hay rey que sea, hermano, que sea capaz de impedir el progreso del plan de redentor de Dios en el mundo. Y dice: y Dios le hablará a ellos en su ira. Amados hermanos, y Apocalipsis capítulo 9, que es el pasaje que nos ocupa en esta mañana, describe para nosotros cómo luce cuando Dios habla con ira al hombre. El capítulo 9 de Apocalipsis, hermanos, describe para nosotros cómo luce, hermanos, ese hablar con furor de Dios a los hombres que persisten en su rebelión. Vamos, hermanos, hoy
vamos a estar considerando Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 12, bajo el título Un juicio aterrador. Un juicio aterrador. Y quiero que mires conmigo. Vamos a empezar a leer Apocalipsis capítulo 8, verso 13, y vamos a leer hasta el capítulo 9, verso 3. Apocalipsis 8, capítulo 13, hasta el versículo 3 del capítulo 9. Dice la palabra de Dios: entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompetas que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar! El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio las llaves del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Voy a leer nuevamente el versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Hermanos, la razón por la cual he querido leer el versículo 13 del capítulo 8, es porque yo quiero que usted vea la continuidad que hay entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Aunque este relato está dividido en capítulos, hermanos, es el mismo relato. Juan está viendo la misma visión después que él ve y escucha el sonido de las primeras 4 trompetas. En el versículo 13 dice: entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz. Hermanos, evidentemente podemos darnos cuenta que Juan está hablando aquí usando un lenguaje figurativo para transmitir una verdad. Y dice, hermano, que el águila, escuchó al águila decir: ay, ay, ay. Y este ay, ay, ay es una expresión ¿de qué? De lamento. De lamento. Dice: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompetas que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Hasta aquí hemos visto, hermano, hemos cómo Dios, hermano, había traído juicio por causa de la rebeldía del hombre, juicios que iban a afectar la tercera parte de la tierra, de la creación, y esto lo vimos la semana pasada. Y como si fuera poco, dice Juan: ay, ay, ay de los que moran en la tierra. Hasta ese momento, todo lo que ellos habían experimentado era nada en comparación con lo que iba a venir después. Los juicios que desempacaron, hermanos, los sellos, los juicios que anunciaron las primeras 4 trompetas eran nada en comparación con lo que Dios iba a hacer a través de los juicios que estaban por venir. Y la severidad, hermano, este juicio que iba a venir, esta manifestación del juicio de Dios, iba a ser tan aterradora y tan severa que esta águila decía: ¡ay de los que moran en la tierra! Pero la severidad, hermano, de este juicio, no solamente también se pone de manifiesto en que dice en el verso 6, que en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Y dice la Biblia, hermano, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Yo quiero que tú pienses por un momento en lo que este texto está diciendo. No en vano, esta águila que Juan ve decía: ay, ay, ay de los que moran en la tierra. Porque este juicio iba a ser tan severo, iba a ser tan aterrador, que los hombres que naturalmente le temen a la muerte, dice la Biblia que ansiarán, desearán morirse, pero la muerte no, dice la muerte huirá de ellos. En esos días, hermano, ni siquiera la muerte, morir, no iba a ser una opción para los que iban a experimentar este juicio.
Ahora, cuando nosotros consideramos esto, hermano, lo primero que quiero considerar con ustedes esta mañana es precisamente la severidad e instrumento de este juicio. La severidad e instrumento de este juicio. Bueno, ya hemos visto, hermano, cuán severo es este juicio. La severidad de este juicio se expresa precisamente en el lamento de esta águila en el versículo 13 y en la declaración del verso 6. Pero ¿qué hace diferente? ¿Qué hace que este juicio sea más severo que los anteriores? ¿Qué hace, hermano, que en este juicio, en la manifestación de la justicia de Dios, al sonido de la quinta trompeta, haga que los hombres anhelen morir por causa de ellos? Bueno, hermanos, mira los instrumentos o el instrumento que Dios usa. En el versículo, hermanos, en el versículo 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. En el versículo 12 nos dice que cuando se abrió esta persona o este ser, quien quiera que sea, abrió el pozo del abismo, dice el verso 2, que subió humo como el humo de un gran horno. Y en el verso 3 se nos dice, amados hermanos, que del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. En el versículo 7, vamos a saltar al versículo 7 por un momento, del versículo 7 al 12, se describe el aspecto de estas langostas y el propósito de ellas. Vamos a leerlo por un momento. Dice: y el aspecto de las langostas eran semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabello como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones en sus colas, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. El verso 11 dice: tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Hermanos, la quinta trompeta anuncia un juicio aterrador sobre la humanidad, sobre los hombres. Y vemos por el relato de estos versículos, vemos que este juicio Dios lo llevaría a cabo a través de este gran ejército de langostas. Ejércitos de langostas, hermanos, que fueron desatados por esta estrella que cae del cielo a la tierra. Y dice la Escritura también que en el ejercicio de su empresa o de su agencia, dice, hermano, que este ejército de langosta, después de describirlo, dice que tenía un rey sobre ellos. Tenía una persona que iba guiando sus esfuerzos y el ministerio de destrucción que ellos iban a llevar. Cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros aprendemos que el propósito de este juicio es hacer guerra a los hombres y destruir a los hombres. Y esto lo vemos, hermanos, precisamente en la descripción que hace los versículos 7 al 11. Ahora, para nosotros poder entender la severidad de este juicio, tenemos que identificar quiénes son estas langostas. ¿Cuál es el instrumento en sí que Dios va a usar y está usando? Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, muchos han tomado este pasaje, muchos estudiosos y teólogos han estudiado este pasaje y han dado diferentes interpretaciones. Cuando muchos leen este texto, hermano, han identificado este gran ejército de langosta con helicópteros apaches.
Si usted, y la razón por la cual lo han identificado de esta manera es porque dice que el ruido de sus alas era como un gran estruendo, y ellos de una manera muy ingeniosa le han aplicado a estos helicópteros militares la descripción de estas langostas. Otros hermanos han identificado este ejército de langosta con ejércitos humanos específicos que van a ir por la tierra conquistando y destruyendo naciones. Otros han identificado en este ejército de langosta, hermanos, movimientos como movimientos políticos como el comunismo. Y hermanos, otros han identificado en esta langosta el movimiento religioso como los musulmanes y así sucesivamente. Sin embargo, todas estas interpretaciones están incorrectas. Este ejército de langostas no representa helicópteros militares, no representa ejércitos físicos, hermanos, de hombres, ejércitos militares, y tampoco representa movimientos políticos. La razón por la cual esto es importante enfatizarlo es porque si nosotros aplicamos estas características a cada una de estas cosas, helicópteros o movimientos políticos, inevitablemente vamos a malinterpretar el pasaje. Y es por eso que usted ve que mucha gente cuando lee Apocalipsis lo lee de esta manera. Ok, esto habla de los rusos, y estos son los rusos cuando atacaron no sé qué lugar, y así sucesivamente. Sin embargo, todos estos intentos, hermanos, están equivocados, y les voy a decir por qué. Porque cuando Juan escribió Apocalipsis, hermanos, la audiencia original de Juan no tenía ni idea de lo que era un helicóptero Apache. Si esto hablaba de helicópteros Apaches en el futuro, este texto, hermano, esta revelación que Dios estaba dando, no tenía ningún sentido para la audiencia original. Ellos en aquel tiempo ni siquiera sabían lo que era el comunismo o el movimiento musulmán. Nada de eso, hermano, que hacía sentido para la audiencia original. La otra razón por la cual sabemos que todos estos intentos son intentos fallidos es precisamente por el lenguaje que usa Apocalipsis capítulo 9 y por el trasfondo bíblico de Apocalipsis capítulo 9. Hermanos, el libro de Apocalipsis tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Para tú poder interpretar bien esto, tú tienes que leer, hermano, e interpretarlo a la luz del Antiguo Testamento. ¿Cómo el Antiguo Testamento, hermanos, usó este lenguaje? Bueno, yo creo que tú mires, hermano, por ejemplo, para poder interpretar y ver quiénes son estas langostas. Mira conmigo en el libro de Joel, capítulo 1, verso del 1 al 4. Libro de Joel, capítulo 1, verso del 1 al 4. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermano. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y prestad oídos, habitantes todos de la tierra. ¿Han acontecido cosas semejantes en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Y mira lo que dice el verso 4. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Verso 5. Despertad, borrachos, y llorad, y gemid todos los que bebéis vino, a causa del vino dulce que os es quitado de la boca. He aquí, hermano, Joel, el profeta Joel, anunciando al pueblo de Israel, hermano, ¿qué cosa? Juicios que Dios iba a traer. Quiero que notes que en el versículo 4 él describe los instrumentos de juicio y dice, lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió
exaltó. Mira ahora, hermano, en el capítulo 2. Mira conmigo, hermano, el versículo 3 para poder adelantar en el tiempo. Bueno, vamos a leer desde el versículo 2. Tocar trompeta en Sión versículo 1, perdón. Tocar trompeta en Sión y sonar alarma en mi santo monte. Tiemblan todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Hermano, un paréntesis. ¿Viste cómo comienza el capítulo 2? Tocar, ¿qué cosa? Trompeta. Porque cada vez que se tocaba una trompeta era un anuncio ¿de qué? De juicio. El día del Señor había llegado. Y en el tiempo de Joel estaba hablando, hermanos, el día del Señor era el día en que Dios iba a traer juicio, no solamente sobre Israel, sino también sobre las naciones extranjeras que habían oprimido a Israel. Tocar trompeta. En Apocalipsis tenemos ángeles que tocan trompeta porque el día de la ira de Dios ha llegado. Y dice el texto, hermano, verso 2: día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama, como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado. Y de él nada escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra así corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llamas de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Vamos a dejarlo ahí. Quiero que vean la similitud que hay entre Joel y Apocalipsis capítulo 9. Una vez más, para enfatizar el hecho de que este ejército de langostas de Apocalipsis capítulo 9 no podía ser lo que muchos estudiosos dicen que es. Y esto nos resalta el hecho de que Joel también hace la misma descripción del día del Señor, un día de juicio, un día de ira, y usa el mismo lenguaje. Si para la audiencia de Juan todas estas interpretaciones eran extranjeras, eran extrañas, no se conocían, imagínate para el tiempo de Joel. La langosta, la oruga, todos estos eran imágenes visuales que Dios está usando para comunicar a Israel y a las naciones que en su ira Dios iba a traer una gran destrucción sobre la tierra. Pero también Apocalipsis capítulo 9 comienza diciendo que una estrella, que Juan vio una estrella caer del cielo a la tierra. Por cuestión de tiempo no lo vamos a buscar, pero si usted lee Isaías capítulo 14, verso del 12 al 15, usted se va a dar cuenta que Isaías 14, 12 al 15 hace la misma descripción de Satanás. Por el trasfondo de Joel, por lo que dice Isaías capítulo 14, y por lo que dice Apocalipsis capítulo 9, verso 12. Mira Apocalipsis capítulo 9, verso 12. Verso 11, perdón. Apocalipsis capítulo 9, verso 11. Dice: tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. Abadón y Apolión, hermano, significan literalmente destructor o destrucción. Cuando nosotros consideramos, hermano, todos estos argumentos, la manera en que comienza el capítulo 9, lo que dice la descripción en el versículo 11, cuando vemos el contexto de Joel y de Isaías, nosotros llegamos a la conclusión que los instrumentos, este ejército de langosta, a través del cual Dios iba a buscar al pueblo, no es más que Satanás y los demonios. Y es aquí donde radica el aspecto aterrador de este juicio.
Porque hasta aquí hemos visto que Dios ha juzgado a los hombres a través de cataclismos naturales, a través de hambrunas, pero ahora Dios va más allá. Y ahora Dios usa a Satanás y a los demonios para hacer juicio a todos aquellos que están fuera de Cristo. Amados hermanos, y esta es una verdad que hace temblar, debe hacer temblar a los hombres. Es a esto a lo que se refiere, hermano, Pablo en Efesios capítulo 2, cuando dice que los hombres sin Cristo están bajo el dominio de Satanás. Mira conmigo Efesios capítulo 2 por un momento. Efesios capítulo 2. Amén. Efesios capítulo 2, y quiero que mires, hermano, por un momento el versículo 1 y 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, fíjate el lenguaje que usa Pablo aquí. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, este lenguaje que usa Pablo y el lenguaje que usa Apocalipsis capítulo 9 ambos se complementan. Y lo que está comunicando Dios aquí, hermano, es lo siguiente: sobre todas aquellas personas que rehúsan arrepentirse de sus pecados y que continúan en su rebelión contra Dios, yo voy a juzgarlo por medio de la agencia de Satanás y sus demonios. Dice que este es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y este juicio que Dios iba a traer a través de Satanás y los demonios era un juicio que estaba diseñado y fue diseñado por Dios para atormentar a los hombres. Y tal sería ese tormento que los hombres desearían morirse. Y dice la Biblia: la muerte huiría de ellos. Hermanos, ¿tú puedes comprender la seriedad de esto, de este juicio? No hay nada cuando el hombre persiste, hermano, y yo creo que tú entiendas esto: cuando el hombre persiste en su pecado, cuando el hombre en su ira, en su rebelión contra Dios, dice: echemos de nosotros sus cuerdas, Dios, el que está en los cielos, se ríe de ellos y dice: yo les voy a hablar en mi ira y los voy a turbar en mi furor. Y cuando el hombre persiste en su desobediencia, Dios trae juicio sobre ellos, no solamente endureciendo sus corazones, sino también dejándolos a la merced de Satanás y sus demonios. ¿Cuán terrible es este juicio? ¿Cuán terrible es este juicio, hermano? Ahora, dice, hermano, como decía hace un momento atrás, el propósito de este juicio era atormentar a los hombres. Yo quiero que tú mires, vamos a Apocalipsis de nuevo. Mira, hermano, Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 7. Dice, hermanos, de esta manera: bueno, vamos a leer, hermanos, porque quiero que tenga el contexto completo. Dice, mira, hermano, el verso 5. Dice: no se les permitió matar a nadie, sino ¿qué cosa? Atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Vamos a saltar por un momento al verso 7. Y el aspecto de la langosta era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Hermanos, esta descripción que Juan hace de la langosta habla precisamente de la intención de este juicio: es hacer guerra contra los hombres, atormentar a los hombres. Cuando dice que tenían como
coronas de oro en su cabeza, está haciendo referencia a la victoria que este ejército iba a tener sobre los hombres. Ellos, en su agencia de atormentar a los hombres, iban a prosperar. El hombre no podía hacer nada para librar, no iba a poder hacer nada para librarse de ellos. Dice que eran, hermanos, tenían cabello como de mujer. Y esto hace referencia al carácter seductor del tormento que el diablo iba a infligir en los rebeldes contra Dios. Hermanos, dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y la manera en que el diablo atormenta a los hombres es seduciéndolos a pecar, seduciéndolos a rebelarse contra Dios. Fue lo mismo que hizo, hermano, con Adán y Eva en el principio. Y él usa de muchas estrategias. Pero una de las principales es la seducción. Por eso dice que tenía cabello como de mujer. Y cuando habla de que tenían dientes como leones, hermanos, habla del poder destructor, de la magnitud de la destrucción que ellos infligirían en los hombres. Esta es una verdad que trae consuelo a la iglesia, pero es una verdad que debe traer terror a los inconversos. Trae consuelo a la iglesia porque sabemos que aquellos que hoy hacen la guerra a la iglesia, los que persiguen a la iglesia, hermanos, serán atormentados y castigados por Dios por medio de la agencia del ministerio de Satanás y sus demonios. Y debe de traer terror a aquellos que están sin Cristo, porque déjame decirte algo, mi amado amigo que estás aquí en esta tarde, en esta mañana. Si tú estás sin Cristo, en este mundo solamente hay dos grupos de personas. Están los que tienen el sello de Dios y los que no lo tienen. Mira conmigo el versículo 5. El versículo 4, perdón, dice: se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Hermanos y amigos, mira lo que dice el texto. Este juicio iba dirigido específicamente a un grupo de personas. Todos aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente. Todos aquellos que están sin Cristo. En este mundo hay solamente dos tipos de personas. No son los americanos y los hispanos, no son blancos y negros, no es pobres y ricos. En este mundo, los dos grupos de personas son estos: los que tienen el sello de Dios en su frente, los que han unido sus vidas a Cristo por la fe, y han sido marcados por la sangre de Cristo, o aquellos que tienen en sus frentes el sello de la bestia. O tú perteneces a Dios, o perteneces, estás bajo el dominio de Satanás. O eres esclavo de Dios, o eres esclavo de Satanás. Una de las seducciones más grandes que el diablo ha usado, una de las falacias más grandes que el diablo ha propagado para seducir a los hombres, es la falacia de la libertad. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. No de cómo vas a dejar que Dios te diga lo que tienes que hacer. Tú eres libre. No hay un hombre sobre la faz de la tierra que sea intrínsecamente libre. O perteneces a Dios y le sirves a Dios, o estás bajo el dominio de Satanás. Y si estás bajo el dominio de Satanás, mi amigo, como hemos dicho siempre desde este púlpito, tu mayor adversario no es Satanás. Tu mayor adversario es el Dios creador del cielo y la tierra, que regresará de nuevo a juzgar a los hombres. Satanás simplemente es un instrumento. Lo cual me lleva, hermano, a mi segundo punto de mi mensaje en esta mañana.
Después de haber considerado los instrumentos de este juicio tan severo, quiero que consideres conmigo el juez en este juicio. Hermanos, y si yo te preguntara en esta tarde, ¿quién es el juez en este juicio? Evidentemente, si usted ha prestado atención al mensaje, usted ha escuchado en más de una ocasión que hemos dicho Dios, Dios, Dios. Y evidentemente, Dios creador del cielo y la tierra, es el juez detrás de este juicio. Hermanos, pero yo quiero que tú consideres un aspecto de Dios que Juan resalta una y otra vez. Hermanos, y debo confesarte que mientras yo estudiaba este pasaje, vino a mi mente, lo primero que pasó por mi mente fue, wow, hablar de nuevo de la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces no hemos hablado de la soberanía de Dios? Pero el hecho de que Dios es soberano es un aspecto de Dios en este pasaje que Juan repite una y otra vez. Yo creo que tú la consideres conmigo. Mira conmigo, hermano, el versículo 1, nuevamente. Amén. Hermanos, dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que había caído del cielo a la tierra. ¿Y qué dice? Y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando dice que se le dio la llave del pozo del abismo, está diciendo que se le dio autoridad sobre el abismo. Y el abismo es, en la literatura hebrea, era el lugar de los demonios. Ustedes recuerdan cuando el endemoniado gadareno, cuando Jesús apareció delante de él, ¿qué le dijeron los demonios? Te ruego que no nos mandes al abismo antes de tiempo. El abismo era el lugar de los demonios. Y dice que a esta estrella, que es Satanás, como ya demostramos, se le dio las llaves, se le dio autoridad. Mira el versículo 4. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. La expresión, hermano, se le dijo. Es una expresión que indica que a alguien le dio una instrucción a Satanás. Satanás iba a operar bajo la instrucción de alguien que está por encima de él. Dice, mira el verso 13, hermano, que perdí ese detalle. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Fíjate, autoridad, poder, y en el verso 4 se les dio, dice que se les dio una instrucción. Una instrucción negativa y una positiva. No dañe la hierba verde, solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Verso 5. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Dice el verso, hermano, mira el versículo 10 nuevamente. Vamos a saltar el versículo 10. Dice, tienen cola parecida a escorpiones y aguijones en sus colas y aguijones. Y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Cada vez que usted ve en este versículo estos verbos, se le dio autoridad, cuando se le dio la llave, se le dio poder, se le dio instrucciones. Hermanos, cada uno de estos verbos tienen como sujeto a Dios. Es Dios quien da la autoridad. Es Dios quien da el poder. Es Dios quien da las instrucciones. Satanás simplemente es una pieza más en el juego. Satanás simplemente es un instrumento de Dios para llevar a cabo el plan de redención de Dios en el mundo, condenando a hombres impíos. Hermanos, esto es una verdad de Dios que trae consuelo a la iglesia nuevamente. Porque cuando la iglesia de Juan escuchó esto, la iglesia a la que Juan escribió
Yo voy a traer juicio a través de Satanás. Pero ellos no os podrán tocar. Ellos solamente podrán dañar a los que no tienen el sello de Dios en su frente. De la misma manera, aleluya, que en Egipto Dios protegió a los habitantes de Gosén. De la misma manera que las plagas no llegaron a Gosén, porque el pueblo de Dios estaba en Gosén y Dios había provisto protección para ellos. De la misma manera que los ángeles satánicos, Satanás y sus demonios no podían tocar a los hombres que no tenían el sello de Dios, que tienen el sello de Dios en su frente. Hermano, es una verdad que se extiende a todas las épocas y lugares. Por eso Juan dice que el maligno no nos puede tocar. En ese sentido, esta verdad de la soberanía de Dios provee también consuelo a la iglesia. Dios es soberano sobre, amados hermanos, la autoridad de Satanás y sus demonios. Él no puede hacer nada que Dios no le permita. No solamente eso, Satanás no puede hacer nada que Dios no lo autorice a hacer. Yo quiero que tú reflexiones en la belleza y la supremacía de la soberanía de Dios. Porque aunque Dios usa a Satanás y a sus demonios para hacer daño a los pecadores, para hacer atormentar a los pecadores, dos cosas importantes que resaltar. Número uno, cuando Dios lo hace justamente, porque le está dando al hombre el pago que su pecado y su rebelión merece. Lo hace justamente porque los hombres han menospreciado la paciencia de Dios y la bondad de Dios. Y llega el momento que Dios dice: hasta aquí, esto es lo que tú quieres, esto es lo que vas a tener. Y los entrega al dominio de Satanás. Y Dios le dice: atorméntalos. No los mates. ¡Ja! No los mates, atorméntalos. Por 5 meses. La soberanía de Dios se pone manifiesto en el pasaje en que Él le da la autoridad, pero Él también determina los límites del ministerio de Satanás y los demonios. Dice: solamente por 5 meses, por un tiempo limitado. Hermanos, la autoridad de Satanás y los demonios es una autoridad limitada, delegada, y es una autoridad subordinada a la autoridad suprema de Dios. Y eso trae consuelo a la iglesia. El diablo no te puede tocar. El diablo no te puede atormentar, porque en Cristo estamos seguros. Pero si tú estás fuera de Cristo, ¡ay de ti! Porque la quinta trompeta ya ha sido tocada. ¡Ay de los que moran en la tierra! Hermanos, pero esta verdad no solamente nos enseña, hermanos, que cuando Dios usa a Satanás para traer este juicio, Dios lo está haciendo justamente. También nos enseña, hermanos, que aunque Dios usa a Satanás para llevar a cabo estos juicios, Dios en sí mismo no es el autor del mal y Él no hace nada malo. Cuando usted ve que ocurren catástrofes como que ocurren, nosotros no decimos Dios permitió eso. No, Dios no lo permitió. Dios lo ordenó. Dios ordenó que pasara. Dice la Escritura: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo y que Dios no mandó? Y cada vez que Dios lo hace justamente. Cada vez que Dios trae juicio sobre Satanás, a través de Satanás y los demonios, hermano, Dios usa la maldad del diablo para hacer un bien en la creación. Porque cuando Dios atormenta a los impíos impenitentes, Dios está haciendo bien a la creación y a su pueblo, porque Dios es santo. Amén. Hermanos, quiero terminar en esta mañana, después de haber considerado, hermanos, los instrumentos que Dios usa para traer este juicio tan horrendo, después de haber considerado, hermano, el juez de este juicio, Dios, hermano, Juan está comunicando a la iglesia: el mensaje de Cristo a su iglesia es este:
Dios está sentado en su trono. Dios está sentado en su trono, hermano. Y la iglesia debe encontrar consuelo en esa verdad. Dios es soberano, aún sobre Satanás y sobre los demonios. Pero quiero, hermano, que terminar mirando con ustedes el versículo 5. No sé por qué tengo el versículo 5 prendido en mi mente. El versículo 4, hermano. Dice, se les dijo que no dañaran a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Hermano, quiero terminar con este versículo. Si yo te preguntara, después de haberte explicado este pasaje, yo te preguntara, ¿sobre quién va a traer Dios este juicio? Todos vamos a decir, sobre pecadores impenitentes. Y cuando esa palabra o esa expresión viene a nuestra mente, ¿en quién pensamos, hermano? Pensamos en quién, en los impíos, en los inconversos. Sin embargo, hermano, yo quiero que tú mires conmigo, y quiero terminar con este pasaje de la Escritura. Deuteronomio capítulo 28, verso 60. Deuteronomio capítulo 28, verso 60. Deuteronomio capítulo 28, verso 60. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 58 para que tenga el contexto. Verso 58. Deuteronomio, capítulo 28, verso 58 al 60. Dice, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas, y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales tenías temor, y no te dejarán. Vamos a dejarlo ahí por un momento. Hermanos, yo creo que tú consideres por un momento, en este minuto que me queda, yo creo que tú consideres la audiencia, hermanos, de este juicio, o los recipientes de este juicio. Hermanos, ¿a quién Dios le está hablando aquí? Le está hablando a Israel. Y el capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, describe las bendiciones de obedecer a Dios y las consecuencias de desobedecer a Dios. Y quiero que notes, hermano, cómo dice el versículo 59. Si ellos no obedecían, si el Israel físico, nacional, no obedecía la palabra de Dios, si no honraba el nombre de Dios, dice el verso 59, entonces el Señor hará, ¿qué cosa? Horribles tus plagas y las plagas de tu descendiente. Y verso 60 dice, y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades o las plagas de Egipto, de las cuales tenías temor, y no te dejarán. Hermanos, este versículo trae luz a nuestras mentes para entender mejor Apocalipsis capítulo 9, verso 4. Porque Dios ha revelado en su palabra que Él traerá juicios a través de Satanás y sus demonios, no solamente sobre los pecadores impenitentes que están fuera de la iglesia. Dios también traerá el mismo juicio sobre toda persona que está sentada en un templo, se identifica como cristiano, pero rehúsa obedecer la palabra de Dios. A ti, pecador religioso que estás aquí sentado, te digo, Dios te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque sobre ti vendrá este juicio si tú rehusas obedecer a Dios. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de ti!
Mi amigo religioso, si estás sentado en este templo y te identificas como cristiano, pero tu vida no refleja el poder del Evangelio, si tu vida no está unida a Cristo, ¡ay de ti! Si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres cristiano, tú estás sin Cristo, o sea que vengas a la iglesia o no, Dios te dice en esta mañana, ¡ay de ti! La buena noticia para ti en esta mañana también es que Cristo murió por tu pecado. Cristo llevó sobre sus hombros en la cruz del Calvario la maldición de la ley. Él fue dañado, Él fue juzgado, Él fue sentenciado por causa de tu pecado y por causa de mi pecado. Él descendió del cielo, tomó nuestra humanidad, murió en la cruz del Calvario, fue enterrado y victorioso se levantó al tercer día para que todo aquel que en Él cree y se arrepiente de sus pecados sea salvo de la ira presente y de la ira venidera de Dios. Si tú estás aquí sin Cristo, seas religioso o no, si tú estás aquí sin Cristo, yo te ruego, ven a Cristo en esta mañana. Corre a Cristo. Busca refugio en Él. No menosprecies la paciencia y la bondad de Dios. Arrepiéntete de tu pecado, pecador, y ven a Cristo en esta mañana. Porque de otra manera, lo único que queda para ti es una horrenda expectación de juicio. Arrepiéntete y confía en Jesucristo. Iglesia, al mundo proclama que en Cristo hay salvación. Al mundo proclama que en Cristo hay esperanza. Iglesia, examina tu vida, examina tu fe, examínate para ver si estás en la fe, porque si no estás bajo Cristo, estás bajo el dominio de Satanás. Pero hoy es el día de salvación para ti. Vamos a orar. Quiero invitarte a que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado con claridad a nuestras vidas. Y en esta mañana, oh Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo prospere tu palabra en nuestros corazones. Y que tú, Señor, Padre, sometas nuestra voluntad a la enseñanza de tu palabra. Usa tu palabra, Señor, para despertar de la muerte a los que están sin Cristo en este día. Usa tu palabra, Señor, para despertar a aquellos que se identifican como cristianos, pero no lo son. Usa tu palabra en esta mañana para renovar nuestra esperanza en Cristo, la esperanza de la iglesia. Señor, danos fe y ayúdanos a descansar en la verdad de que tú eres el Dios soberano, de que Satanás no puede tocar a los hijos de Dios y de que en Cristo somos más que vencedores. Señor, yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a regocijarnos en la verdad, Señor, de que tú estás sentado en tu trono y eres soberano aún sobre Satanás y sus demonios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, queremos en esta mañana orar por nuestros estudiantes.